Perfecto, pues bienvenidos hermanos, estamos pues muy animados, me anima mucho, estamos cómo pasa el tiempo, cómo Dios trabaja a través de todo el año, ¿verdad? Estamos terminando ya este año 2021, que sin duda, como hemos hablado mucho, ha sido un año pues de muchos desafíos, pero bueno, hablando del Ministerio de Hombres, esta es nuestra octava y nuestra última clase de este taller que estamos teniendo de Ministerio de Hombres. Sin duda, yo creo que ha sido, pues los que han estado en todas las reuniones, yo creo que ha sido una construcción sin duda muy grande para entender cómo debemos de relacionarnos los unos a los otros. Ese es el tema que estamos teniendo, el tema que hemos estado estudiando, este libro que es increíble y ojalá y tengas la oportunidad de leerlo con calma. Hay otros temas extras, pero sin duda los que hablamos son muy importantes para toda la congregación, especialmente también por todas las cosas que hemos estado pasando y viviendo. Sin duda, esto nos ha ayudado mucho. Pero a mí me anima mucho porque se va rápido, pero miren qué tan rápido ya estamos en la octava clase. Básicamente hemos estado leyendo el libro, contestando preguntas, creciendo en esta área espiritual. Y no olvides que el propósito, y ojalá se pueda cumplir en cada uno de los que hemos estado en estas reuniones, es poder crecer y poder transformar nuestras relaciones con Dios y entre nosotros. Yo creo que es el punto principal. Y es un tema que es tan importante, no solo en la iglesia, pero en la familia, con los amigos, en el trabajo, porque desgraciadamente en la sociedad que vivimos, el mundo no sabe cómo tratar, no sabe cómo apreciar, cómo mantener esas relaciones que sin duda nosotros tenemos el privilegio que Dios nos da de poder entender y de poder conocer para poder crecer. Y a mí lo que me anima es que nos ayuda a crecer y que de verdad podemos transformarnos en nuestra manera de pensar. Y yo espero que en las clases que recuerdes, yo cuando empezamos decía que anotaras, te puse, anota estas cosas y ve cómo estás para que al final puedas comparar en preguntas específicas de relaciones con personas y varias preguntas que te había hecho. Pero bueno, ¿qué hemos visto a lo largo de este taller? ¿Qué son las clases que hemos estado viendo? Pues hemos visto primeramente las relaciones de acuerdo con la gracia de Dios, que es como debemos de verlas principalmente, y aprendimos cosas muy específicas como amándonos unos a otros, aceptándonos y perteneciéndonos unos a otros, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, confesando y ayudándonos unos a otros, animándonos y estimulándonos unos a otros, y reconciliándonos y perdonándonos unos a otros. Y si te fijas, ahora que vemos todos los temas que hemos visto, todos tienen que ver con cosas muy específicas que sin duda tú has vivido con alguien, ya sea en la iglesia o fuera, pero hemos tenido que entender que una de las cosas que Jesús nos llama muchísimo en la palabra es acerca de aceptarnos, acerca de pertenecer, de entender a qué somos parte de algo increíble, de entender que necesitamos enseñarnos unos a otros y con calma aceptarnos y también ayudarnos confesando nuestras necesidades, confesando las cosas que nos cuestan trabajo, pero sobre todo estimulándonos. En la Biblia habla mucho acerca de estimularnos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es tan sencilla. Es un reto estar encima en la vida cristiana diario y mantenerte en las convicciones. Solo a través de su iglesia, a través de las relaciones y a través, obviamente, de la palabra de Dios es como podemos mantenernos. Entonces, quiero animarte mucho, y aún si no estuviste en todas las clases, pues César las grabó, están en la plataforma de Face y en la de YouTube. Ahí las puedes ver, pero no con el propósito nada más de verlas, sino de ver qué necesito transformar, qué necesito cambiar. Y esos son los temas que hablamos, y hoy vamos a hablar de algo para terminar esta serie o este taller que estamos teniendo. Vamos a terminar con una clase que está más que clase, es como seis principios que vamos a aprender. Hoy se llama unos a otros y los principios que vamos a poner en práctica. Ahorita te voy a explicar, pero antes de eso, acompáñame en una oración para poder prepararnos y poder estudiar la palabra. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta noche
Gracias por el privilegio de estar reunidos, gracias porque nos permite tener su palabra, la cual, Señor, nos puede instruir, nos puede transformar, la cual nos hace crecer espiritualmente y también crecer en nuestras relaciones. Específicamente, gracias por este taller que hemos estado llevando, que sin duda nos ha retado, nos ha confrontado. En este tiempo, Señor, de la pandemia, sin duda nos ha ayudado a entender cuánto necesitamos valorarnos, cuánto necesitamos aprender unos a otros y cuánto necesitamos exhortarnos a continuar y a nunca claudicar a las cosas que usted ha puesto en nuestras vidas. Por favor, que su palabra nos instruya esta noche para que podamos presentarnos delante de usted como usted espera, como siervos aprobados que quieren y que desean servirle al 100%. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están conectados. Bendígalos, por favor, bendiga nuestras vidas, nuestras familias y bendiga este tiempo. Y le oramos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a terminar después de todo lo que hemos estudiado, después de, y otra vez tienes que repasarlo porque es mucho, ¿no? Y yo creo que en este tiempo, si vas a tener vacaciones, un tiempo que vas a estar fuera en algún lugar o algo, reflexiona en estos temas, en tus relaciones, analiza qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que fortalecer, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Pero para poder poner esto en práctica o cómo llevarlo a la práctica, vamos a ver 6 principios que nos van a ayudar a generar esa dinámica. No se trata nada más de entenderlos, pero ¿qué nos va a ayudar a llevar esa dinámica específicamente en nuestras charlas bíblicas, que es donde tenemos más relación con los hermanos que vemos más comúnmente, nuestra charla bíblica? Yo espero que este año 2022 ya podamos regresar a una vida más normal, vernos más seguido, las charlas, poder estar ahí. Pero si aún no fuera así, aún con estas plataformas, continuar y relacionarnos, porque eso es una de las cosas que tenemos que poner. Pero vamos a ver qué son esos 6 principios que nos van a ayudar a generar esa dinámica, que nos van a ayudar a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. En otra palabra, moldear estos principios en tu vida para hacer una diferencia en la charla. Lo que yo he estado viendo es que si yo aplico estos principios, estas clases, todas estas clases que hemos visto, si yo las aplico en la charla bíblica en la cual yo estoy y yo modelo con esa expectativa mi vida, sin duda va a ser de gran crecimiento para la charla y para la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos, y obviamente es primero nosotros y luego con los demás, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? El primer principio que tenemos que poner es enfocarnos en pertenecer y en amar. Ese es uno de los principios que debemos de tener muy dentro de nosotros. Fíjense lo que dice la Escritura en Romanos 12, en versículo 5. Dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea, esta escritura la hemos estudiado mucho, sin duda. Vemos a la iglesia ahí, todos nosotros, aunque somos muchos, una iglesia muy grande, pero formamos un solo cuerpo. La región de Iscalia, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y dice, cada miembro debe de estar o está unido a todos los demás. Una expectativa que tenemos que tener, un principio, es de verdad enfocarnos en pertenecer, en estar ahí. Vamos a ver, ahí mismo te voy a poner otro más adelante, ahí en el versículo, en el mismo capítulo, versículo 10, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y fíjate, juntando todo esto, ya después tú puedes leer todo el capítulo y así como, recuerda que vamos a ver solo unos versículos, pero tú después puedes continuar leyéndolo ahí. Pero lo que estamos viendo es que necesitamos estar unidos específicamente y más profundamente cada miembro de cada charla. En esta pandemia, una de las cosas que pasó es que muchos se desconectaron y aún lo puedes ver en estas reuniones de hombres. La verdad es que debería de haber muchos más hermanos, pero muchos están desconectados, muchos han perdido ese principio tan importante y por eso estamos entendiendo esto, que la charla necesitamos interesarnos los unos por los otros. No se trata de asistir simplemente a una reunión, necesitamos entender la necesidad que tenemos en nuestras vidas de otras personas. ¿Cuán importante es estar conectado? Y aquí la pregunta que yo quiero hacerte es,
tú tiendes a desconectarte, tiendes a que si alguien no te busca, tú te alejas, como que dicen, bueno, a veces nos dicen, ya llegó el desaparecido, ¿verdad? Pero en muchos casos es real porque nuestra tendencia es desaparecernos. Como no nos gusta, específicamente los hombres, las mujeres tienden más a estar unidas, a platicar, a hablar, pero los hombres muchas veces tendemos, y más cuando no estamos conectados espiritualmente, tendemos a desaparecernos. Algo que necesitas cuestionarte si esa es tu tendencia, y necesitamos recordar algo muy importante. Recuerda que somos miembros de algo increíble, que es la familia de Dios. O sea, a mí, de verdad, en todos los años que llevo en la iglesia, no importa en dónde esté, si es en Centroamérica, Sudamérica, en donde he estado, siempre algo que he apreciado mucho es que no importa si son centroamericanos o norteamericanos, somos miembros de algo increíble que es la iglesia, y que los principios y los fundamentos son los mismos para cada uno de nosotros. Y me anima mucho ver que hay hermanos que tienen esa convicción, y por eso me encanta pertenecer a la iglesia, porque pertenezco a algo muy grande, pertenezco a algo que sin duda mucha gente quisiera formar parte, pero no pertenece. Pero tú tienes la gran oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Y el formar al ser parte de esa familia, necesitamos aprender a amarnos, necesitamos aprender a formar relaciones profundas. A veces nos quejamos y decimos, es que a mí nadie me habla. Ok, si a ti nadie te habla y tú tienes esa expectativa en tu vida, vas a sufrir mucho, porque uno no le habla a una persona porque nos hablan o nos regresan la llamada, sino porque nosotros tenemos el deseo como discípulos de amar a otros hermanos, preocuparnos porque somos parte de una familia. Entonces, en la charla bíblica, cuando ponemos este principio, es decir, yo voy a decidir sin duda, voy a formar parte y voy a amar a mis hermanos en la charla, no importa si ellos me responden o no, yo lo voy a hacer porque yo deseo estar, porque lo que tengo es algo increíble. Cuando empezamos a formar ese ambiente, sin duda vamos a empezar a transformarnos. Entonces, un principio muy importante es ese, el de permanecer, el pertenecer a algo, sentirnos parte de algo tan increíble, y aparte podernos amar de esa manera. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y debemos de tener la misma convicción de como somos miembros de una familia, debemos cuidarnos. Yo cuido a mis hijos, aunque estén lejos, con llamadas, estoy detrás de ellos. ¿Por qué? Porque pertenecen a mi familia. Me siento, quiero cuidarlos, quiero protegerlos, quiero que siempre sepan que aquí estoy yo. Así debemos de sentir en nuestras charlas bíblicas. Es decir, yo no puedo estar sin estar conectado con mi hermano, porque es alguien a quien aprecio y a quien valoro. Entonces yo te animo mucho a que tú empieces a poner esa expectativa en tu vida, independientemente que los demás no la tengan. Tú ponla, porque sin duda va a ser una transformación en tu vida. Ese es el primer principio que tenemos. El segundo principio, necesitamos apreciar y animar la diversidad de dones. Y tal vez dices, ¿qué es esto? Bueno, pues ahí te puse la escritura, vamos a leer lo que dice la escritura. Necesitamos entender mucho esto. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, todos, bueno, tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha dado. Y obviamente lo entendemos claramente que está hablando, nos está enseñando la palabra, que todos somos diferentes, pero todos hemos recibido la gracia de Dios y nos ha dado algo que nos caracteriza. Dice, si el don de alguien es la profecía, que lo use en su proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y obviamente esta escritura nos enseña qué tan diferentes somos todos, ¿verdad? Pero nos enseña algo, un principio increíble, que todos los dones que Dios nos ha dado, no importa cuál sea el que tú tengas, tiene el mismo valor que cualquier otro don. No hay uno más que el otro, todos tienen la misma importancia. Y necesitamos apreciar y valorar la diversidad de nuestros grupos.
Es increíble pensar que tenemos mucho talento aquí, por ejemplo, hermanos que nos ayudan con esto de la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les ha dado ese talento de una u otra forma. Otros predicamos, otros nos animan a través de las canciones, otros nos animan a través del servicio. Cada uno tenemos un don diferente, pero necesitamos apreciarlo y valorarlo. Necesitamos reconocer esa necesidad, decir, wow, qué increíble que Dios ha dado a cada uno de mis hermanos. Y no, lo increíble es que nadie somos iguales, no solo físicamente, sino nadie tenemos las mismas características. Cada uno de nosotros fuimos sellados por Dios de manera que nos dio algo especial, un diseño. Tú eres un diseño especial y único de Dios. Y Dios te ha dado características, pero esos dones Dios los dio para que nosotros los pudiéramos utilizar en su iglesia, para que los pudiéramos poner en práctica en su iglesia y enriquecer el cuerpo de Dios precisamente para que más personas puedan conocerlo. Entonces, algo que debemos, el principio que tenemos que tener, debemos de asegurarnos de apreciar y también animar a que si alguien tiene un don y no lo está usando, que lo utilice, que ese don que tal vez alguien tiene y no lo está utilizando para el mismo reino, lo pueda utilizar. Necesitamos entender que esto es algo muy importante porque nosotros necesitamos utilizar todos los dones que Dios nos ha dado y podemos animar también, hermanos, a utilizarlo. Esto es algo que es súper increíble. Quiero compartirte algo que a mí, en lo personal, me animó muchísimo. Recuerdo, estaba en la iglesia en Monterrey, había un hermano mayor de edad, ya era un hermano de la tercera edad, ya llegaba, lo llevaban muy temprano a la reunión y llegaba muchas veces antes que yo, o sea, era el primero casi que estaba ahí en la reunión. Y él lo que hacía, llegaba siempre vestido de traje, y lo que hacía era, se paraba en la puerta y empezaba a recibir a todos los hermanos que llegaban. Simplemente les daba un abrazo, les abrazaba, y el don que él tenía era el de animar. Y lo que él hacía era cada domingo y cada reunión que teníamos, llegaba a primera hora para poder saludar a cada hermano. Nadie pasaba al salón si no era saludado por este hermano. Y a mí me animaba mucho porque los hermanos lo apreciaban mucho, de ver de que a pesar de su edad, él llegara temprano y estuviera parado recibiendo, cuando él debería de ser el que fuera recibido, ¿verdad? Sin embargo, él estaba haciendo, pero ¿por qué lo hacía? Porque tenía el don de animar, el simple hecho que te dijera, hermano, oré por ti, hermano, eso nos animaba, a mí me llenaba, por ejemplo, me decía, oré por tu prédica el día de hoy, eso me llenaba de gozo. Era un don especial, tal vez algunos dicen, ¿y cómo va a ser eso un don? Claro que es un don, cada don es algo especial, por eso necesitamos utilizarlos. Es ese don que este hermano tenía, animó no a uno, animó a muchas personas en la iglesia. De la misma manera, tal vez tú tienes un don y no lo estás utilizando, o tal vez no estás llamando a otros que has visto que tienen un don. Y si el hermano aplica este don dentro de la iglesia, pon lo que Dios te ha dado para el servicio de la iglesia. Por eso es que necesitamos esforzarnos, valorarlo, y sin duda cada uno de nosotros tenemos que tener mucho esa convicción de poder utilizar y de ver qué especial es que Dios nos llama, ¿verdad? Que podamos valorar la diversidad que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso sin duda hace un crecimiento. Entonces, fíjate lo que estamos viendo que si pertenecemos, si nos sentimos partes de cuerpo, si nos amamos y al mismo tiempo nos esforzamos en utilizar los dones que Dios nos ha dado. Imagínate tu charla poniendo todo esto en práctica. Es increíble. Los amigos que lleguen van a poder percibir. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas. El tercer principio que vamos a ver es el de busca la obra del Espíritu Santo en todo. O sea, algo que tenemos que pensar es el Espíritu Santo actuando en todo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 19. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque es su voluntad para ustedes en Cristo. No apaguen el Espíritu. Algo que nos está llamando la Escritura es a no apagar el Espíritu. Nos está llamando que estemos siempre alegres otra vez con esa alegría espiritual, lo que causa la palabra, esa paz
interior que nos permite gozar, que nos permite dentro de las tribulaciones, nos permite sentirnos plenos delante de Dios. Dice, oren sin cesar, una convicción muy profunda. No apagar el espíritu es a través de estar orando intensamente. No solo cuando alguien me llama a orar, yo tengo que tener esa convicción de estar orando continuamente, todos los días, con mucha devoción. ¿Por qué? Porque Dios está actuando, dándole gracias de todo lo que Él hace en mi vida, dándole gracias de todo lo que Él reacciona, pero no dejando que que el espíritu se apague. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla y nos exhorta a no apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos ver en nuestros grupos, o a nuestro grupo, a nuestra charla bíblica, con ojos espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, hermanos, nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las debilidades y no dejamos que el espíritu nos permita ver las áreas de dificultad como una oportunidad de crecimiento. Cuando pasamos una lucha en la charla, en nuestra vida, es una oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque empezamos a orar, porque empezamos a buscar a Dios en el sentido, Dios actúa en nuestra vida. Y muchas veces en nuestras charlas vemos cuando pasamos una situación, vamos a poner, en una charla no hay mucha relación o hay un mal ambiente, en lugar de dejar que el Espíritu Santo actúe para que trabaje en esa área, nos enfocamos más en la crítica o en las discusiones, en lugar de entender que es una oportunidad para ver la charla con ojos espirituales y ver qué es lo que podemos aprender de esta situación. Por ejemplo, ahorita algo que todos tenemos, todos, y yo te animo mucho, en un ejemplo como lo que estamos viendo, es qué estás aprendiendo de esta pandemia, qué has aprendido en tu relación con Dios, qué has aprendido en el no poderte conectar. ¿Te ha llevado a verlo de una manera espiritual o te ha llevado a cansarte y alejarte de Dios? Por eso es tan importante que necesitamos ver con ojos espirituales. Si yo veo esta pandemia con ojos no espirituales, voy a ver todas las cosas negativas. Pero ¿sabes? Algo que esta pandemia ha hecho, por lo menos en mi vida, me ha llevado a depender mucho más de Dios, me ha llevado más a apreciar cada reunión que tenemos. Yo ahora estoy ansioso de la reunión que vamos a tener el 19, porque hace mucho que no me reúno en un salón, cantar, hace mucho que no veo a todos los hermanos. O sea, para mí es algo increíble, pero me ha hecho apreciar el poder estar ahí. Me ha hecho apreciar, valorar que puedo ofrendar a Dios. Entonces, las dificultades nos permiten con ojos espirituales ver las oportunidades de crecimiento. Me ha llevado en este tiempo a ser más efectivo. ¿Cómo? Poder pasar más tiempo con hermanos orando, poder compartir con más tiempo, con más hermanos a través de la palabra. O sea, una dificultad, cuando la vemos con ojos espirituales, se reacciona o se convierte en una oportunidad para ser transformados. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me he transformado en esta pandemia? Por ejemplo, ¿he sido transformado o me he apagado? En lugar de ver las cosas con ojos espirituales, lo estoy viendo como lo ve el mundo. ¿Y sabes cómo lo ve el mundo? Pues simplemente amargo, apático. Pues bueno, ahí la llevo. Pero no buscando ser utilizados para Dios. Entonces quiero animarte a que pienses en ver las cosas que pasan en tu charla como con una oportunidad. Por ejemplo, si en este tiempo tu charla no se ha conectado, velo como una oportunidad, no veas las cosas negativas, ve una oportunidad para poder ayudar a tus hermanos a levantarse. Aunque tú no seas el encargado de la charla, tú puedes ayudar a los hermanos desde una llamada, de estar enfocado, y todos estos principios que estamos aprendiendo o estamos tomando, perdón, sin duda nos va a ayudar. Entonces quiero animarte a que pienses que tú puedes crecer muchísimo en este tiempo si te enfocas en entender y ver lo que estás viendo con ojos espirituales y no con los ojos del mundo. El mundo tiene miedo, yo tengo seguridad. ¿Por qué? Porque Dios está en control. No porque yo estoy dando la seguridad, sino porque Dios me está mostrando la seguridad en su palabra. Él me está diciendo, yo te cuido, yo te protejo, yo estoy contigo. Leo el Salmo 18 y escucho eso. O sea, leo el Salmo 1 y veo que me dice, sé feliz, o sea, vive la vida, no te apagues. O sea, eso es lo que Dios está tratando de animarnos a unos a otros.
Entonces, pongamos este principio también en práctica. El cuarto principio, muy importante, apoya a tus líderes. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y una gran necesidad, hermanos, que yo veo en este tiempo es realmente el querer apoyar y ayudar a los hermanos que nos sirven, a los hermanos que nos dirigen. ¿Sabes? Necesitamos ser considerados. Yo de verdad aprecio muchísimo el trabajo de mis hermanos que están como servidores, porque dentro de todo el trabajo, dentro de toda la pandemia y todo lo que hacen, sin duda están preocupados por tratar de ayudar a cada charla espiritualmente, a los pastores, a cada uno de ellos, porque están deseosos de querer ayudar. Necesitamos ser considerados. Mirando el trabajo que hacen, lo hacen porque tienen el deseo de ver crecer a nuestro grupo, de ver que Izcalli está siendo transformada. Pero tal vez te preguntes, aquí dice que la Escritura nos habla de ser considerados. Yo te pregunto, te quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez le has preguntado a tu líder de familia, a tu servidor de familia, cómo te puedo ayudar? ¿Alguna vez le has preguntado cómo te podría yo apoyar o cómo podría ser tu trabajo para la dirección de la charla más ligero? Y sabes, la verdad es que pareciera que no, pero todos necesitamos muchísima ayuda. Y lo que necesitamos que hacer es, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué podría ayudar? Hay tantas áreas donde podemos ayudar, como lo que te estoy diciendo, desde una llamada, desde el estudiar la Biblia con alguien, el interesarte por otro hermano en la charla. O sea, cuando nosotros ponemos este principio, decir, bueno, es que nadie se interesa en la charla, ok, pero tú te puedes interesar por los demás. Ese es el principio, que si los demás no lo hacen, tú lo puedes hacer. Por ejemplo, si ahorita de tu charla solo estás tú conectado, ¿cómo sería que tú le hablaras a esos hermanos y les compartieras esta clase? Le dijeras, hermanos, se perdieron de esto, se perdieron de la enseñanza que tuvimos, que es con este propósito. O sea, hay muchas maneras como nosotros podemos apoyar a los hermanos que nos están ayudando en las diferentes charlas y en todo, en la región misma. O sea, la realidad es que necesitamos mucha ayuda. ¿Por qué? Hay muchos hermanos que necesitan ayuda espiritual y necesitamos todos ser una mano para poder ayudar. Pero si todos lo vemos de una manera negativa, no lo vamos a ver como una oportunidad, como decíamos hace rato, de poder crecer. Y yo recuerdo, yo cuando empecé cuando me convertí y empecé a empezar a dirigir una charla y todo, la realidad, la razón por qué yo empecé a dirigir es porque yo quería servir, yo quería ayudar a los hermanos y Dios puso y me enseñó a través de ver otros ejemplos cómo podía yo servir, ¿verdad? Y es lo que tenemos que buscar, de qué manera yo puedo servir para ayudar a otros hermanos, de qué manera yo puedo ayudar a aligerar a mis hermanos que están encargados de mi vida, de qué manera yo les puedo ayudar para aligerar su trabajo. Y es una mentalidad que tenemos que tener todos en la región, no una persona, sino todos como miembros de esta gran familia que es la región Izcalli. El quinto principio, soluciona las diferencias y busca la unidad. Este es otro principio sumamente importante dentro de las charlas bíblicas y de la iglesia. Efesios 4, versículo del 1 al 3. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, es Pablo hablando, dice, les ruego que vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Qué increíble escritura. Imagínate, Pablo en la cárcel, y Pablo dice, está hablando acerca de cómo debemos de ser, cómo debemos estar. Dice, siempre humildes, la actitud que debemos de tener, siempre humildes, pacientes. Yo creo que una de las características que menos nos ponen a los hombres es ser pacientes, ¿verdad? Bueno, necesitamos aprender a ser pacientes, humildes, unos con otros, ¿sí? Esa palabra es sumamente importante, unos con otros, siempre es unos con otros, unos con otros. Por eso el título de este taller, por eso el título del libro, porque todo tiene que ver con las relaciones.
Algo que afecta muchísimo en nuestras charlas bíblicas, hermanos, es cuando hay diferencias, cuando no tratamos, cuando guardamos amarguras y resentimientos con otros hermanos y no las tratamos. Entonces, ¿qué genera eso? Necesitamos generar unidad. Cuando hay esas situaciones, genera orgullo, genera amargura, a veces somos muy poco tolerantes, no toleramos alguna situación y necesitamos aprender a ser tolerantes, a poder aprender a poder cada uno de nosotros a tratar las situaciones cuando guardamos esa amargura en el corazón, esas discordias, cuando no alguien, siempre hay alguien como que no es muy tolerante, si alguien llega tarde, si alguien, como que nos ponemos así, ¿verdad? Y la Biblia nos llama a vivir en unidad, la Biblia nos llama a esforzarnos en mantener la unidad. Ese es el punto principal, que necesitamos ser muy urgentes en solucionar las diferencias. Si yo me siento mal con un hermano por cualquier circunstancia, necesito ser urgente en tratarla. Tristemente me he dado cuenta en algunas pláticas que he tenido, algunas personas dentro de la iglesia que dicen, no, yo no le quiero hablar o yo no hablo con esa persona. ¿Cómo si es tu hermano? Nosotros vivimos en armonía, no podemos vivir, yo no puedo vivir con una carga que tenga contra otro hermano. O sea, necesito tratar la situación y necesito ser paciente, necesito ser tolerante, porque nadie somos perfectos, todos somos pecadores y necesitamos aprender a solucionar los problemas. Pero sí necesitamos esforzarnos. Por ejemplo, yo soy una persona que en mi carácter soy muy perfeccionista. Me gustan que las cosas sean perfectas. Entonces, cuando no suceden, obviamente puedo ser poco tolerante con las personas. Pero la Biblia me llama que tengo que esforzarme. Entonces, como sé que es una debilidad que yo tengo, el querer ser perfeccionista en todo, necesito esforzarme para poder ser tolerante con hermanos que no son perfeccionistas. Y de esa manera crear una unidad y un amor dentro de nosotros. Por eso es tan importante en que, y te pongo como ejemplos, como cada área que nosotros necesitamos buscar la unidad. El propósito es poder buscar la unidad, poder buscar la expectativa, poder entender lo que Dios quiere enseñarnos. Si tienes que pensar, ¿qué tal? ¿Eres tolerante con los hermanos o eres de los que te erizas cuando alguien no está a tus expectativas o a las ideas que tú tienes? ¿Tienes algún resentimiento con un hermano que no te hablas con él o que ha causado conflictos? ¿Por qué no lo arreglas? ¿Qué te detiene? Si hay familias que están peleadas, necesitan arreglados. Por ejemplo, yo cuando paso una situación con mi esposa, tengo que arreglarla inmediatamente porque si no, todo el día no me siento bien. Yo necesito estar siempre en conexión con ella. Entonces, si yo tengo algo que no me gustó, necesito decírselo inmediatamente porque si no, dejo que mi corazón se amargue y necesito tomarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque en mi familia necesito buscar esa unidad siempre. No puedo estar desunido a mi esposa. Si yo estoy desunido a mi esposa, me desuno de todos mis demás familiares. Por eso, mi esposa, que es la relación más cercana que tengo, necesito siempre estar unido con ella. Y no puedo permitir nunca darme la oportunidad de pasar un día peleado con ella. No me lo imagino. ¿Por qué? Porque no sería algo espiritual. Necesitamos aprender, y así es con nuestras charlas bíblicas, necesitamos tratar esas situaciones. Y por último, el último principio es mantén tu mirada en Jesús y en la cruz. Cuando vemos todo esto, cuando estamos viendo todo esto, mira lo que dice Hebreos 12, versículo del 2 al 3. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fíjate, la Biblia nos exhorta que en todo este tipo de cosas, todo lo que hemos estudiado, que tal vez dices, es demasiado. ¿Cómo podemos hacer? Dice, fijemos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, porque Él es el perfeccionador, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. En Él tenemos todo.
El libro de Hebreos habla de la supremacía de Jesucristo. Es increíble, el libro de Hebreos, el tema principal es, Él es superior a todo, es superior a cualquier cosa. No hay nada que se pueda comparar con Jesús. Y trata de llevarnos a entender eso. Por eso es que nos dice que la única solución es por medio de poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Y obviamente en la cruz, porque cuando nosotros necesitamos entender, siempre hay algo, cuando algo no está funcionando, cuando algo no va bien, tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿En dónde está mi mirada? Cuando las cosas no funcionan en tu matrimonio, tienes que preguntar en dónde está tu mirada. ¿Por qué? Porque si tu mirada está puesta en la cruz, estás pensando que Jesús murió por tus pecados y te perdonó. Entonces, si en mi matrimonio mi esposa me ofendió, cuando mi mirada está puesta en la cruz, yo digo, ¿cómo si Jesús me perdonó a mí? ¿Por qué yo no voy a perdonar a mi esposa si me hizo algún daño? O con cualquier hermano. O igual, cuando estoy pasando alguna prueba, pienso en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Soportó todo por nosotros, dio todo por nosotros. Entonces, por eso, en cualquier circunstancia, la manera, por ejemplo, otra vez volviendo al tema de la pandemia, ¿cómo salimos adelante en esta pandemia? Bueno, si nuestra mirada está puesta en Jesús y está puesta en la cruz, vamos a salir adelante. Pero si nuestra mirada está puesta en nosotros o en otras cosas, pues obviamente no vamos a salir adelante. Por eso es que todos estos principios que hemos visto tienen un propósito, entender el sacrificio y el amor de Jesús por nosotros, que murió para que nosotros nos uniéramos eternamente al Padre. Y Él quiere que aquí en la tierra tú y yo estemos completamente unidos. Yo creo que una de las cosas más increíbles que tenemos en la iglesia son los grupos pequeños, las charlas bíblicas. Y si nosotros las apreciamos, las valoramos, entendemos todo lo que hemos estado hablando y trabajamos unos a otros, sin duda Dios va a actuar de una manera muy poderosa. Por eso, hoy pensemos en estos 6 principios, cuánto podemos crecer los unos a los otros si los ponemos en práctica. Y no busques que otros los pongan en práctica, sino busca que tú los pongas en práctica, que yo los ponga en práctica. ¿Amén? Y te voy a dejar las preguntas, ahorita en los grupos que vamos a tener, vamos a pensar primero, ¿cuál piensas de estos principios que hemos visto es una fortaleza en tu vida? ¿Cuál de estos principios que hemos visto tú piensas que es una fortaleza en tu vida? La segunda pregunta es, ¿cuál o cuáles piensas que son una debilidad en tu vida? Tal vez más de uno. ¿Cuáles piensas que son, en lugar de ser una fortaleza, son una debilidad en tu vida? Y por último, ¿qué puedes hacer para cambiar esas debilidades y convertirlas en fortaleza? ¿Qué cosas piensas que puedes hacer para cambiarlas y convertirlas en fortaleza? Amén.